Las leyes de las ofrendas, quinta parte, la ley del Corban Hashem. Recordemos que el capítulo 7 es solo una continuación del capítulo 6, ya que la última parte del 6 comienza a hablar acerca de las leyes de las ofrendas, y así continúa en el capítulo 7, están mal cortados. El contexto entero permanece igual. Entendiendo esto, vamos a continuar con las instrucciones sacerdotales para el siguiente tipo de sacrificio, que es el Corban Hashem, la ofrenda por la culpa. Y en el pasuk 7 del capítulo 7, lo que encontramos es que las provisiones para el Hashem son idénticas a las del Hatat. Y vemos también que esta es una clase de ofrenda Kodesh Kodashim nuevamente, porque en el pasuk 1 dice cosa santísima. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa, es santísima. La ofrenda por la culpa se inmolará en el lugar donde se inmola la ofrenda quemada, y la sangre se rociará en todos los lados del altar. Toda su grasa se ofrecerá, la cola gorda, la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos en los lomos, y la protuberancia del hígado que se quitará con los riñones. El sacerdote los convertirá en humo sobre el altar como ofrenda encendida para Yahweh. Es una ofrenda por la culpa. Solamente los varones de la línea sacerdotal pueden comer de ella. Se comerá en el precinto sagrado, es santísima. La ofrenda por la culpa es como la ofrenda por el pecado. Acá se ve clarísimo, lo está diciendo con toda la letra, que las dos son iguales prácticamente. La misma regla aplica a las dos. Le pertenecerá al sacerdote que hace expiación por ella. Así también el sacerdote que presenta la ofrenda quemada de un hombre retendrá la piel de la ofrenda quemada que presente. Además, toda ofrenda de comida que se cueza en un horno y toda la que se prepara en una olla o en una sartén le pertenecerá al sacerdote que la presente, pero toda otra ofrenda de comida mezclada con aceite o seca irá a los hijos de Aarón, todas por igual. Esa es la parte que se dividía de la harina. Nosotros no vamos a pasar mucho tiempo con esto porque es idéntico al Hatat y además ya lo estudiamos en su momento, ¿sí? Pero continuando con este repaso, debemos tener en cuenta que este es otro sacrificio de sangre y debe ser realizado otra vez lo mismo, en el mismo lugar que el Olá. Esto es básico, es importante, es esencial, el cual además ese lugar está en el lado norte del altar de bronce. Quiero que se vea hasta dónde este punto es esencial. Vemos que todos los sacrificios de sangre son realizados en el lado norte del altar, donde está ardiendo continuamente el Olá. De manera que los sacrificios de sangre son colocados siempre sobre o junto al Olá, como ya lo dijimos, ¿no es cierto? Y esto es porque es la base justamente para poder realizar estos sacrificios, es apoyarse en la obediencia completa y perfecta de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Para nosotros parecen cosas separadas, sin embargo, son colocadas encima porque van realmente juntas. Si no hubiera habido la obediencia perfecta del Adón, no habría el resto de las ofrendas. Por eso también muchas personas que hacen sus ofrendas y piden perdón por pecados, pero no tienen una obediencia perfecta a Yahweh, no tienen esa consagración porque no desean consagrarse a pleno, sus ofrendas caen en tacho vacío, digamos, así de simple, no son aceptadas porque todo tiene que ser realizado según el Padre lo implica. Y esto, obviamente, no estamos hablando de ofrendas de animales, sino de una cosa espiritual. Entonces, es sobre la base del holocausto que estos sacrificios pueden ser aceptados por Yahweh. Si no hay holocausto constante, no hay otros sacrificios. Aquí vemos nuevamente que esa es la sangre que vuelve todo aceptable. Y por supuesto, acá tenemos varios animales, pero Yeshua proporcionó una única sangre, ¿no es cierto?, en cada uno de los sacrificios, ¿sí? Entonces sabemos que todas estas sangres y animales se refieren a una única y a un único sacrificio, el de nuestro Adón Yeshua. Por eso el sacrificio de harina del pobre encontraba aquí lo que le faltaba para ser perdonado, la sangre. Nadie hay que pueda decir que es por el valor de su ofrenda que ha sido redimido, porque en todo la sangre de la expiación la provee Yahweh. Y sin sangre no hay expiación de pecados, dice las escrituras. Por lo tanto, la única forma en que el pobre que ofrecía la harina
realmente recibiese expiación, es que esa harina fuese colocada sobre el olá que ya tenía su sangre sobre el altar. Entonces, aquí, al igual que con el olá, la grasa de los órganos internos es la que es quemada en el altar. Si es una oveja, entonces la grasa de la cola debe ser incluida, esas ovejas que tenían cola gorda. Y las porciones de carne que quedan, que no son puestas en el altar de bronce, son dadas a los sacerdotes como su comida, su alimento. Y ellos son obligados a comer esta comida dentro del área del tabernáculo. Esto, como ya dijimos, era para identificación, para comer aquello por lo cual estaban intercediendo. El pasuk 8 hace claro que la piel del animal no debe ser quemada en el altar, más bien se le debe dar a los sacerdotes. Esta misma llega a ser propiedad exclusivamente del sacerdote que haya oficiado en ese momento. ¿Qué harían ellos con esta piel, no es cierto? Venderla por dinero, permutarla por otra cosa, es lo más probable, ¿no es cierto? Para conseguir algunos artículos que no conseguirían de otra forma. Pero espiritualmente esto simboliza a Mashiach, nuestro sumo sacerdote, quien se queda con la piel, o sea, con el viejo hombre, justamente porque es el premio, por así decir, de su trabajo de santificación a los creyentes. Ahora bien, los pasuquín 9 y 10 ofrecen otra pequeña particularidad. Si la ofrenda de un minja es de masa que ha sido cocida, entonces el sacerdote que la presenta se queda con su porción. Pero toda otra clase de minja, o sea, presumiblemente queriendo decir que la masa de harina está cruda normalmente, que no ha sido cocida, debe ser repartida entre todos los sacerdotes. Y este punto ya lo estudiamos también en su momento en el Corbán correspondiente.